Hola, soy Ángela Carrasco y te voy a enseñar a llevar a cabo una entrevista para la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2022. Para obtener mejores resultados antes de la entrevista, tu supervisor o supervisora te identificará y te mostrará las viviendas que debes visitar. Un gran paso para iniciar tu trabajo. Deberás visitar todas las viviendas asignadas. Contamos contigo y cualquier duda debes consultar con tu supervisor o supervisora. Si al momento de visitar la vivienda encuentras que los miembros del hogar están ausentes, debes preguntarles a un vecino. Ellos son nuestros aliados. Anota la fecha y la hora que te comunicó el vecino en que regresan los miembros de ese hogar. Luego, coordina con tu supervisor o supervisora para realizar la siguiente visita. Muy importante, nunca sustituya la vivienda. Siempre debe visitar la que te asignó el supervisor o supervisora. Y no olvides que cuando estés realizando tu entrevista con el jefe del hogar, el adulto del hogar o el miembro que te está dando la información, no debes violar el proceso de la entrevista. Siempre debes sujetarte a las preguntas del cuestionario. Recuerda, debes visitar todas las viviendas seleccionadas cuantas veces sea necesario y nunca sustituya esta selección. Al llegar al hogar, procura al jefe o la jefa de ese hogar o algún miembro de 18 años y más que conozca las características de los demás miembros del hogar. Tú no conoces a ese miembro del hogar al que le realizará la entrevista. Por lo tanto, debes crear empatía para establecer una buena relación durante el desarrollo de la entrevista. Y ahora te voy a dar la siguiente pauta de salud. Buenos días, buenas tardes, soy Ángela Carrasco y estoy trabajando para la Oficina Nacional de Estadística, que en estos momentos está realizando una encuesta relacionada con las condiciones socioeconómicas de la vivienda, los hogares y las personas. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Luego de realizar el saludo con cortesía, le entrega al jefe o jefa del hogar la carta que certifica que la Oficina Nacional de Estadística está realizando la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2022. Antes de realizar la primera pregunta, es importante que usted le diga a la persona entrevistada que la Oficina Nacional de Estadística por ninguna razón revelará estos datos proporcionados por usted. La Oficina Nacional de Estadística utilizará estos datos para realizar políticas nacionales. En algunas viviendas te podrían rechazar. Sin embargo, tienes que utilizar todas tus habilidades y estrategias para que puedas lograr la entrevista. Para evitar incomodidad, es importante que le digas al informante que busque un espacio para que puedan conversar de manera privada. Si persisten los inconvenientes, en este caso comunícate con tu supervisor o tu supervisora. Si la entrevista se interrumpe por más de 15 minutos o no se completa, acuerda con el informante para regresar más tarde. Si esto ocurre, toma notas al lado de la pregunta donde te quedaste y si es necesario, anota en la parte de observación al final del cuestionario. Es importante que conozcas todas las partes del cuestionario para que puedas conducir de manera adecuada la entrevista. Ahora, presta mucha atención en los consejos que te voy a dar. Muéstrate con tranquilidad y seguridad al realizar cada pregunta. Lee cada pregunta con voz clara y pausada. Lee las preguntas exactamente como están redactadas en el cuestionario. Sigue el orden numérico de cada pregunta en el cuestionario. Nunca le sugieras respuestas al entrevistado. Escucha la respuesta del informante, anotas y continúa con la entrevista. No hagas comentarios sobre la respuesta que te dé el informante. No emitas ninguna opinión ni reacción frente a la respuesta que te dé la persona entrevistada. Evita mirar permanentemente a los ojos de la persona entrevistada para evitar que se sienta presionada. Observa cuidadosamente los pases y los filtros de las preguntas en el cuestionario. Leer el cuestionario para conocer las preguntas es la clave. La entrevista debe verse como una oportunidad para que el informante dé su punto de vista. Si la persona a la que usted está entrevistando le comenta algunos temas ajenos al cuestionario, usted amablemente le dice
que su tema está muy interesante, pero que pueden conversar más tarde cuando termine la entrevista. En caso que se presente alguna situación que pueda poner en riesgo la entrevista, te presentamos algunas pautas. Si la persona entrevistada te responde con un no sé o te da una respuesta evasiva o no quiere responder, reitérale que sus respuestas son muy importantes para la calidad de vida de la población dominicana. Si al llegar a la vivienda las personas no te pueden atender, pregúntales a qué hora y qué día puedes regresar y lo anotas en la carátula del cuestionario o en la tabla. Una vez hayas recogido todas las informaciones, no debes marcharte de manera apresurada de la vivienda. Es importante sostener una conversación amena y educada con la persona que te dio la entrevista y conversarle acerca de los trabajos que hace la Oficina Nacional de Estadística y que los mismos lo puede ver en las redes sociales. Es muy importante que dejes abierta la posibilidad de que el supervisor o la supervisora regresen a completar algunas preguntas faltantes. Y finalmente, procura agradecer la colaboración y despedirte cortésmente. Después de realizar la entrevista y antes de abandonar la vivienda, asegúrate de haber llenado toda la información correspondiente, haber aplicado cada una de las preguntas correctamente, es decir, no haber dejado preguntas sin formular y no haber violado los pases y los filtros que están claramente indicados en el cuestionario. No haber asumido respuesta por adelantado. Las características socioeconómicas de las viviendas, zona de residencia y condiciones de su vivienda no deben llevarte a asumir respuesta o formarte expectativas anticipadas. No haber apresurado la entrevista. Las entrevistas se deben formular pausadamente para asegurarse de que la persona entrevistada comprenda lo que se le está preguntando. Una vez formulada la pregunta, se le da el tiempo necesario para pensar y responder. Haber escrito en el cuestionario cualquier nota aclaratoria que ayude al investigador a comprender la información recolectada, en los casos en que se considere necesario abundar para aclarar algunas respuestas. Debe haber empleado una escritura que permita su fácil lectura por parte de los supervisores y digitadores, por lo que se sugiere escribir en letras mayúsculas de molde para su mejor interpretación. Así también, los números se escriben de la manera más clara posible. Gracias por participar en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, en Hogar 2022. Tus esfuerzos nos ayudan a construir una mejor República Dominicana, con buenos datos, buenas políticas.